Y ya estamos en comunicación con el analista político, excongresista, exministro también, Juan Cheput, con quien vamos a conversar acerca de la actual situación. ¿Cómo está, señor Juan Cheput? Bienvenido a Conectados TV. Muy buenas tardes, Claudia. Es un placer conversar contigo. Un placer conversar con usted. Y usted, con toda la trayectoria y la experiencia que tiene, en primer lugar quisiera consultarle cuál es su opinión respecto a este actual Congreso de la República que tenemos. Bueno, definitivamente estamos viviendo las consecuencias de las pésimas reformas políticas que impulsó Martín Vizcarra, ¿no? Es un Congreso que lamentablemente no tiene experiencia. Es un Congreso en el cual pueden haber muchos miembros que han destacado en el ámbito de la economía, del derecho, de las Fuerzas Armadas o policiales, pero que no tienen nada de experiencia política. Y es un Congreso que por esa falta de experiencia cede permanentemente ante el impulso de la agenda mediática. Entonces, por eso vemos que no existe control político, por eso vemos que no son lo suficientemente agresivos cuando se trata de ejercer una crítica en relación al Ejecutivo, y por otro lado hay una tremenda imposibilidad de formar acuerdos, ¿no? Es decir, la falta de experiencia les impide generar grandes consensos. Es consecuencia de esa pésima reforma política impulsada por Vizcarra. Ahora, tenemos un Congreso que no tiene los votos, lamentablemente, también para proceder a un tema de vacancia. Tenemos a un presidente que no ata ni desata prácticamente. Claro, pero eso de los votos se puede tejer, se puede armar, se puede impulsar desde el momento que existe un líder en el Parlamento, alguien que se dedique a trabajar noche y día la vacancia convenciendo a sus pares. En eso consiste la gran política. Mira, yo he sido testigo presencial cuando fue presidente Alejandro Toledo y luego cuando fue presidente Pedro Pablo Kuczynski, cómo se armaban las redes para tratar de vacar en su momento a Pedro Pablo Kuczynski y antes a Alejandro Toledo. En este caso último, en el caso de Alejandro Toledo, el APRA con el mismo Alan García impulsó una vacancia presidencial que fracasó rotundamente porque al frente había un gigante de la política como Carlos Ferrero. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, todos hemos visto cómo César Villanueva, socio de Martín Vizcarra, trabajaba día y noche generando las alianzas, los consensos para impulsar la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, cosa que al final no logró, pero sí terminó en una renuncia. Igual sucedió con Martín Vizcarra, cuando el ex contralor Guillermo Alarcón se dedicó a trabajar activamente en la vacancia presidencial. Pero ahora, ¿quién es el congresista que se dedica a tejer eso? ¿Quién es el congresista que lidera esa forma de actuación? ¿Quién es el congresista que se atreve a convencer a la opinión pública que el señor Pedro Castillo tiene que ser vacado? No hay ni uno, ni uno. Lo que hay es congresistas tuiteros, facebookeros, que paran en Instagram, tomándose selfies, promocionándose cuando se cortan el pelo, o van a o cualquier cosa, haciendo TikToks en las salas de reunión. Pero no hay ni un solo congresista, y lo subrayo, ni uno solo, que asume el liderazgo de impulsar este tipo de acciones. Por eso ahí queda en el recuerdo, y cuando se conversa con muchas personas dicen, ¿te acuerdas de los verdaderos congresistas de alguna manera, como personas ya conocidas como Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Por supuesto. ¿Tú crees de que Pedro Castillo tendría algún tipo de posibilidad si Mauricio o Vitocho estuvieran en el Congreso? O como dice algún periodista, yo mismo. ¿Tú crees que se atrevería a mentir de esa manera? De ninguna manera. Hace rato se hubiera generado las condiciones para que se vaya del gobierno. Hace rato. Pero lamentablemente en la actualidad vemos que hay congresistas que amenazan, que comentan, que exhortan, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, era patético, haciendo un comunicado para que se porte bien el Jurado Nacional de Elecciones. Yo me pregunto, ¿acaso ellos no tienen el poder para poder cuadrar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Lo tienen, pero no lo usan. Igualmente, salen los congresistas y le recomiendan al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por favor renuncie, cuando ellos tienen el poder para censurarlo, ¿no? Y le piden, por favor, renuncie, señor ministro. No, pues, o sea, estamos hablando de un Congreso que lamentablemente no da la talla.
Ahora, igual tampoco da la talla los ministros, ¿no? Usted ha sido ministro, usted sabe cuáles son los Así es. requisitos mínimos y de experiencia para ser ministro, lo cual no estamos viendo los perfiles en la actual gestión. Mira, yo he sido ministro cuando Pedro Pablo Kuczynski era premier, estaba Roberto Quiabra como ministro de Defensa, el congresista Eduardo Salguana, actual portavoz de APP, era ministro de Justicia, y ellos tres no me dejarán mentir en el sentido de que eran grandes debates que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 6, 7 de la noche. Y aún así a veces no nos poníamos de acuerdo porque debatíamos en torno a las grandes políticas nacionales. Hoy en día vemos que los consejos de ministros son descentralizados, se dedican a insultar a la oposición, no hay actas, ¿no? Y encima de todo eso, los señores no plantean ni una sola reforma ni una sola política pública, ¿no? Son un desastre. Y encima los ministros son prontuariados o tienen diligencias judiciales o no tienen la capacidad en el cargo. Entonces es un desastre. Por eso es que estamos viendo la forma como el país se viene hundiendo. Ahora, el tema es ¿cuánto va a durar esto? De Bueno, acuerdo a su análisis, ¿cuánto cree usted que dure esta situación? lo que sí te puedo señalar es que todo pasa por el Congreso de la República. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, Claudia, es la siguiente. ¿El Perú resistiría 4 años más en esta situación? De ninguna manera. Por lo tanto, yo creo que el Congreso tiene que entender que es su responsabilidad acabar con este drama para el país. Yo creo que la próxima mesa directiva del Parlamento tiene que hacerse pensando en que el próximo presidente o presidenta del Congreso puede terminar siendo el presidente de la República que conduzca a elecciones generales el próximo año. O sea, es de mucha responsabilidad la mesa directiva que se adviene. Ahora, en esa línea se debería ir pensando y según recuerdo hace unas semanas se filtró un audio, un par de semanas, en lo que había este tipo de conversación donde María del Carmen Alba al parecer ella dijo que se tenía que asumir, la presidencia tendría que asumir durante un gobierno de transición. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, que es un audio del año pasado, que es un cobarde la persona que la grabó, que es una postura eminentemente política y que en su momento era lo que correspondía. Ella no está hablando de un golpe de Estado, está hablando que se venía la primera vacancia a la que presentó de una manera irresponsable la señora Patricia Chirinos, ¿no? Que sin consultar con nadie presentó la vacancia y por eso no prosperó. Pero allí lo que ella señalaba, María del Carmen Alba, y en ese sentido soy completamente objetivo, es si cae el gobierno y cae Dina Boluarte, pues obviamente le toca a ella asumir y en consecuencia convocar elecciones generales. Lo que sucede es de que se descontextualiza y se quiere dar la apariencia de golpe y no se señala, no se indica, no se informa que es un audio del año pasado grabado con uno de los individuos estos que se les conoce como los niños de Acción Popular, que cobardemente la grabó y que luego oportunamente difunde para que de esa manera intente perjudicar a la presidenta del Congreso. Claro, para poder perjudicar su imagen definitivamente. Pero vamos a cambiar Así. un poco de tema. Usted que ha sido ministro de Trabajo, vivimos en una crisis actual donde la informalidad laboral aumenta día a día. Así es, la informalidad ya llega a cerca del 80% y lo que sucede es que el gobierno, en lugar de dar facilidades para que las empresas se formalicen, hace todo lo necesario para que éstas se vayan más bien a la informalidad. Una de las torpezas que ha hecho este gobierno es, por ejemplo, eliminar la tercerización. La tercerización significa que cualquier empresa puede contratar a personal especializado en aquellas áreas en las cuales no es fuerte. Tú cuando vas a un restaurante, te interesa quién es el cocinero y quién compra los alimentos para ser cocinados. No te interesa quién es el contador, ni te interesa quién maneja la caja, el cajero. Eso no te importa, ¿no? Entonces uno puede tercerizar la contabilidad, puede tercerizar la informática, porque eso no importa. Pero sin embargo, si colocas a buenas personas en contabilidad o en informática, mejora el comportamiento de toda la empresa. Eso le quieren prohibir a las empresas. Quieren que todos estén en planilla, quieren que todos estén en planta, y de esa manera lo único que hacen es generar que pierda competitividad la empresa. Y si a eso le agregamos la forma como la bancarización es perversa, es decir, cobran unos intereses leoninos, pues lamentablemente las empresas tienen que irse a la informalidad.
y el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada en materia de fiscalización y promoción de leyes adecuadas para poder cambiar eso. Claro, y se quitan oportunidades, ¿no? Ahora se ven más jóvenes, y no también jóvenes, sino personas mayores en la desesperación, postulando a áreas de trabajo que no son su especialidad, pero netamente por un tema de necesidad. Claro, porque lo que no hay es empleo. Se ha paralizado la inversión privada. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Y encima tenemos un presidente que como si estuviera jugando al gobernante, ¿no? Pedro Castillo está jugando a ser presidente, anuncia muy suelto de huesos sorpresas para 28 de julio, ¿no? En el colmo de la irresponsabilidad. Por si acaso va a haber sorpresas, ¿eh? ¿No? Dice, como así medio riéndose, ¿no? Con lo cual, lo único que genera es incertidumbre, duda, preocupación, pues la gente ya se pone a pensar, faltando todavía 40 días, ya está hablando, ¿qué va a decir? ¿Qué hará? ¿Qué confiscará? ¿Qué estatizará? ¿Qué sorpresa dará? Un presidente no puede decir voy a dar sorpresas, pues. Un presidente no puede llegar a ese nivel de infantilismo. Un presidente no puede jugar de esa manera con las expectativas del pueblo. Lo que ha hecho Pedro Castillo es condenarnos aún más a incertidumbre. Ahora, y esto en juego con el miedo, con el temor que hay por la situación actual que vivimos, por la pandemia, porque igual la pandemia continúa, no es un tema que se ha detenido, ¿no? Nos juega en contra, definitivamente. Claro, no solamente la pandemia, también la viruela del mono y todas las influencias que existen, y la anemia que se ha disparado, y la pobreza que se ha incrementado, ¿no? Es decir, hay una serie de problemas sociales que este gobierno no tiene ni idea de cómo enfrentarlos. La propia inseguridad ciudadana. Uno sale a la esquina y ya lo levantan en peso los cogoteros, ¿no? Y todo por culpa de quién, de este señor que ni siquiera puede establecer un mínimo de orden de seguridad. ¿Por qué? Porque no genera confianza, y no genera confianza porque no tiene credibilidad, y no tiene credibilidad porque miente todo el tiempo. Entonces, ese es el presidente que tenemos, un absoluto incompetente. Y ahora está en un proceso de investigación y que la defensa legal del presidente quiere anular esta investigación. Bueno, la Constitución es clarísima, él puede ser investigado, lo que no puede ser acusado, pero puede ser investigado. Y en ese sentido, él tiene que responder a lo que indique el fiscal. Tengo entendido que está pendiente que se determine en dónde lo van a interrogar, sea en Palacio o en sede fiscal, pero es el primer presidente en la historia del Perú que es investigado durante su mandato. ¿Por qué? Porque hay sustento adecuado que determina que hay acciones incorrectas que este señor ha protagonizado. Entonces, es parte del proceso constitucional el establecer si hay o no responsabilidad en Pedro Castillo. Bueno, y veremos qué es lo que sucede si es que no se anula este proceso de investigación. El juez supremo es también quien tiene que tomar una decisión en los próximos días, ¿no? Señor Chaput, están pasando desapercibidas las elecciones. Cuando es algo importante, nos faltan prácticamente 4 meses para las elecciones regionales y municipales, y las personas no tienen ni idea de por quién van a votar. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto su granito de arena, ¿no? Con este reglamento tan torpe, complejo y mañoso. Hemos visto ayer a los partidos pidiendo, por favor, que les amplíen el plazo 2 días, porque a última hora colapsó el sistema. Y colapsa el sistema porque estos señores recién abren la plataforma el 7 de junio y dicen tienen 7 días para meter los datos, ¿eh? Es decir, todos los partidos, candidatos de 1.900 provincias, de 25 regiones, de 150 provincias, empiezan a última hora a meter todos sus datos, ¿no? O sea, es un jurado, pues, impresionantemente mediocre, tanto el jurado como sus asesores. Quieren que todo el mundo, como un embudo, pretenda meter sus datos en las últimas 12, 14, 20 horas. Entonces, tenemos un jurado que complica la situación, tenemos un jurado que no tiene credibilidad, y tenemos unos candidatos que no saben dónde están parados, ¿no? Por ejemplo, este señor, el arquero, que fue Forsyth, por ejemplo. George Forsyth. Yo no sé cómo aparece en tercer lugar en las encuestas si el hombre está de vacaciones en Washington. O de lo contrario, los otros candidatos que se ponen a prometer cosas que no le corresponden a un alcalde, como el señor Daniel Urresti, ¿no? Que dice, yo voy a mejorar la seguridad. Bueno, eso no le corresponde al alcalde, pues eso le corresponde al ministro del Interior. ¿Ya? Pero sin embargo él lo promete. Y la gente se ha olvidado
que cuando él dijo, yo desde el Congreso voy a impulsar la seguridad, ¿no? Y sacó 500.000 de votos. Llegó al Congreso y no hizo nada. El señor Urresti se convirtió en un NN. Le preguntaban, ¿qué ha hecho? Ah, no sé. ¿Dónde está? Por ahí. O sea, nada de nada. El señor Urresti. Y ahora pretende ser alcalde con el mismo rollo. Espero que una vez que se inscriban, que el plazo ya vence en un par de días, y sepamos quiénes son los candidatos firmes a la alcaldía de Lima, pues esperemos pues que empiece un debate mínimo de propuestas y de ideas, al igual que en los gobiernos regionales. Yo creo que esta elección es importante para el gobierno porque va a ser plebiscitaria. Es decir, la gente va a aprovechar para decir yo voto por este señor o por este otro en función de si aprueba o no aprueba a Pedro Castillo. ¿Y estaba haciendo usted un análisis de los candidatos, pero creo que le faltó ahí un análisis de Rafael López Aliaga? ¿Cuál es su lectura? Bueno, Rafael López Aliaga es una persona que desde mi punto de vista ha hecho mal en lanzarse a la alcaldía. Yo creo que es importante en materia política que aquellos que han sido candidatos a la presidencia no vean las cosas con criterio electoralista, sino de que asuman la jefatura de la oposición. Entonces estos señores primero postulan a la presidencia y luego quieren ser alcaldes. Entonces con eso abandona la posibilidad de convertirse en uno de los líderes de la oposición, que es lo que se necesita, y reduce su imagen, que pasa de la presidencial nacional a la local municipal. Ahora, ¿no? Parece que estuvieran haciendo como que una prueba, ¿no? Uy, no entré acá, mejor me voy a postular acá. Ya si no entra a la alcaldía de Lima, postulo a la alcaldía de un distrito. Claro, ese es el criterio, esa sensación. Ese es el criterio electoral, pues, ¿no? Igual los otros que te he mencionado. Los tres han sido candidatos a la presidencia. Urresti, este señor Forsyth y el señor López Aliaga, ¿no? Y ahora quieren ser alcaldes. Que se definan, pues, porque es muy distinto el asunto. Y al final, lo único que se pierde con todo ello es la posibilidad de encabezar un frente de oposición, que es lo que necesita el gobierno, ya que ellos tienen bancadas parlamentarias, pero que no sirven para nada en el fondo. Por eso es que, ante esta ausencia de candidatos de peso, porque lamentablemente ninguno de los 3 o de los 10 que hay en escena tiene el peso político suficiente, tú recordarás que ha habido candidaturas en las cuales han participado personajes de la talla de Luis Castañeda Locio, de Ricardo Belmont, de Lourdes Flores Nano, de Arturo Woodman, de Alberto Andrade, de Luis Bedoya Reyes, ¿no? O sea, de Frejolito Barrantes. Estos señores, o sea, que uno viene de los realities, ¿no? El otro ha sido candidato presidencial, López Aliaga, y el otro juega a ser el policía, ¿no? Pero trayectoria política no tiene. Entonces, por eso la gente se desanima, pues, por eso es que la gente dice, Dios mío, ¿qué tenemos? Y por eso no le da tanta importancia al proceso municipal. Ahora, pero si así estamos a nivel de Lima Metropolitana, ¿cómo estará la situación en provincias, no? O sea, yo creo que la gente no quiere más Vladimir Cerrón como gobernador regional, creo que claro, lo que pasa es que las leyes son malas, ¿no? Yo creo que hay pésimas leyes y de repente tú como eres una dama, vas a pensar que estoy equivocado y estás en todo tu derecho, pero yo creo que es un absurdo esas leyes de horizontalidad, es decir, si hay 5 distritos, un distrito tiene que ser de un género, el otro de otro género, y así intercaladamente. O de lo contrario, vertical. Si hay 20 regidores, un hombre y una mujer intercaladamente. Eso no funciona en ningún lugar del mundo, eso lo único que ha generado es complicarle la vida a los partidos. ¿Y cuál es la fórmula correcta? La fórmula correcta es que el pueblo elija, sin cuotas. Yo he sido educado en un país como Colombia, en el cual las mujeres decían, yo no necesito privilegios, porque yo puedo competir de igual a igual con los hombres. Acá se plantean no privilegios, exigencias a la ley, que lo único que hacen es desnaturalizar, porque los partidos no encuentran suficientes representantes en un género u otro, por lo intercalado. Lo único que hacen es complicar la vida. Son leyes hechas de espalda a la realidad, y ahí vemos los resultados, cómo los partidos están sufriendo para inscribir sus listas. Porque nos guste o no, la mujer, que es importantísima, que es inteligente, que tiene capacidades, nadie lo niega, pero todavía eso tiene que ser progresivo, pues no todas las damas, no todas las señoritas se están animando a hacer política. Eso tiene que ser progresivo, poco a poco.
Empezar con una cuota de 20%, subirla a 30, 40, 50, así hasta llegar a la paridad, pero no ponerla de frente. Uno le pregunta a una señorita, ¿quieres postular? No. A otra tampoco. ¿Por qué? Porque recién están a la expectativa, entendiendo el asunto. Acá se ha querido imponer a la fuerza y lo único que se ha generado es que los partidos, todos los partidos, no uno solo, todos, presenten listas incompletas, porque no hay la suficiente cantidad de personas en un género u otro para poder completar las listas. Concuerdo en esa opinión con usted, porque tenemos también exalcaldesas investigadas, procesadas, detenidas en penales. Entonces no es un tema de género, es un tema de preparación, del perfil adecuado de la persona que está postulando, con la experiencia que se necesita. Así es, no es una cuestión de cantidad ni de equidad, sino de calidad y honestidad. Es muy distinto. Y para eso no hay diferencia de género. Una persona puede ser hombre o mujer, ¿no? Un hombre, como es el caso de Ollantumala, ¿no? Que está procesado, o una mujer como Nadine Heredia o Susana Villarán, que están procesadas, ¿no? Pero eso no quita. Como también puede ser un hombre como Valentín Paniagua, que es un hombre honesto, correcto, decente, que fue presidente del Perú. Entonces, o señoras como Violeta Correa de Belaunde, que fue una persona honestísima. Entonces, hay hombres y mujeres honestos, pero lamentablemente eso no se define por cuota de género, eso se define por trayectorias. Por eso la gente tiene que analizar la trayectoria de las personas, no dejarse entusiasmar. Ah, mira, salió en el reality, ahí se le mentó la madre al otro. O sea, el que hace más escándalo gana, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Así es, definitivamente. Muchas gracias. Gracias por estar y por haber compartido aquí con nosotros en Conectados TV. Ha sido un placer, Claudia. Hasta pronto. Un placer conversar con usted.